Éxodo capítulo 18, verso número 13. Vamos a continuar con nuestra serie, La redención de Dios, y es el tema número 50 de esta serie. El tema de esta tarde se titula Oyendo consejo. Oyendo consejo. ¿A cuántos los han aconsejado? Pues que a todos, ¿no? Nos han dado un consejo de cómo hacer ciertas cosas. Bueno, hasta en la cocina, ¿no? Te dan consejos. Mira, échale un poco más de vinagre o échale un poco más de sal y te va a salir bien, ¿no? O déjalo reposar más tiempo. Y bueno, también lo podemos decir así, hay consejos malos y buenos. ¿Okay? Hay consejos malos y buenos. Lamentablemente, como somos carne, elegimos por los malos. Y obviamente quien paga las consecuencias pues somos nosotros. O sea, no tanto el que me dio el consejo. El que me dio el consejo, pues bueno, te lo dio y tú al fin y al cabo vives las consecuencias si es que lo haces o no, ¿verdad? Bien, vamos a ver aquí a Moisés, que también pasó por esta etapa, que a pesar de que él era el líder, hay que entender que no por ser el líder es porque sabemos todo, ¿okay? O sea, Dios levanta gente, pero no tanto por su conocimiento, o sea, es necesario que sepan, pero el conocimiento, en el caso de la iglesia, el conocimiento debe venir de algo de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice que pero el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura. Es decir, dentro de la iglesia los consejos deben de ser bíblicos. ¿Okay? Podemos dar consejos por experiencia, pero no te van a ayudar tanto como algo bíblico, algo que la Biblia sí dice. Entonces vamos a ver aquí, dice Éxodo 18:13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Ahí tarde se refiere hasta que caía el sol, más o menos como a esta hora, y dicen que Moisés empezaba más o menos como eso de las 8 de la mañana. O sea, ¿te imaginas todo ese tiempo estar ahí sentado oyendo problemas? Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Bien, hermanos, cuando recibimos un consejo hay dos fases que van a venir. La primera es saber escuchar. ¿Okay? Podemos escuchar, podemos tener gente muy sabia al lado o muy experimentada, pero si no sabemos escuchar, si no sabemos, si no nos dejamos enseñar, no vale de mucho. O sea, podrás tener gente muy experimentada a tu lado, gente que ya ha pasado por ahí. Eso es lo que muchas veces pasa con los jóvenes. Los jóvenes no saben escuchar. O sea, piensan que saben muchas cosas y cuando el padre les quiere aconsejar, no saben escuchar. Por eso el saber escuchar es importante, ya que muchas veces, hermanos, se nos aconseja cosas que son de vida o muerte. Cosas que son de vida y muerte. Y que si no tomamos una decisión acertada, va a provocar que pasemos muchas tristezas. Muchas tristezas. Y es saber escuchar a veces hasta consejos sobre nuestra salud misma. O sea, de, oye, cuídate. Oye, mira, esta enfermedad está muy de moda. O sea, una enfermedad que aqueja mucho a este país es la diabetes. Y eso se debe mucho a la dieta del mexicano y la falta de ejercicio que hay en el mexicano. Por eso viene la diabetes. Entonces se aconseja, ¿qué se aconseja?
que haya ejercicio, por lo menos 20 minutos, 15 minutos. No se requiere que te metas a un gimnasio, ¿okay? Sino que tengas esa parte de ejercitar tu cuerpo para evitar algo. Pero hay mucha gente que no se deja aconsejar en ese ámbito. Ellos dicen, no, es que me tiene envidia, es que mi cuerpo es mío, yo sé cómo lo manejo, y no se dejan aconsejar, o sea, no saben escuchar. Y la segunda fase es que a lo mejor sabemos escuchar, pero viene la segunda fase y es hacerlo. ¿Okay? A veces muchos sí saben escuchar consejo y dicen, no, sí tienes razón, no, sí, cierto lo que tú dices, sí, tienes razón, lo que me está pasando es como tú lo dices. Entonces él te da el consejo de qué es lo que tienes que hacer, y muchas veces no lo hacemos, se queda solamente allí. Proverbios 11:14, Proverbios 11:14, y también lo que dice este proverbio, dice Proverbios 11:14, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Traducción viviente de ese verso, Proverbios 11:14. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Hay varios ejemplos en la historia de este verso. Tú lees por sí la historia del Imperio Romano. Había césares. Por si hubo un César muy joven, de unos 22 años, que era muy promiscuo, le gustaban mucho las fiestas, pero inmorales a este hombre. Y era alguien insensato. Era alguien que no escuchaba consejos, hacía lo que él bien le parecía. ¿Y sabes qué pasó con el reino de Roma? Decayó. Cuando el líder no sabe escuchar un consejo, ciertamente va a llevar a la ruina, puede llevar a la ruina una iglesia. Cuando el hombre de familia, el cabeza, no sabe escuchar consejo, puede llevar a la ruina su matrimonio, puede llevarlo a la ruina. Cuando un empresario no sabe escuchar consejo, puede llevar a la ruina su empresa. ¿Okay? Ser sabio, hermano, no es saber mucho. Ser sabio es saber escuchar. Saber ser aconsejado. Proverbios 15:22, dice ahí. Proverbios 15:22. Dice ahí, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Proverbios 15:22, palabra de Dios para todos. Los planes fracasan cuando no se consultan, pero tienen éxito cuando se pide consejo a los que saben. Fíjate bien, se pide consejo ¿a quiénes? A los que saben. O sea, no vas a ir a pedirle consejo a alguien que pues ni sabe del tema. O sea, le vas a pedir consejo a alguien de electricidad cuando es mecánico. No, o sea, tienes que pedir consejo a quiénes? A los que saben. Qué bueno es dar la respuesta adecuada y mejor aún, dar un consejo a tiempo. Oh, qué bueno es, ¿no? Cuando tú estás pensando en hacer algo, tienes algunos planes de viaje, y tal vez te acercas con alguien que ha viajado mucho y le dices, oye, pretendo hacer un viaje a tal lugar, y te dice, oye, yo te aconsejo que te esperes a tales fechas. A tales fechas salen descuentos, los viajes salen más baratos, no hay tanta gente, no hay tanta delincuencia. Yo te recomiendo tal temporada, porque él sabe. Muchas veces tenemos que queremos tomar una decisión, pero si no estás tan seguro de lo que vas a hacer, acércate con alguien que sí sepa, que ha vivido eso. Acércate a él para que ya sea o que te confirme lo que vas a hacer, o te diga, no, ¿sabes qué? Mira, no lo hagas así, hazlo de esta manera. Proverbios 20:18. Proverbios 20:18. Estoy dando varios versos para que veas que tener consejo de alguien es muy bueno,
Y pídele a Dios, hermano, si no tienes, pero pídele a Dios, ya sea un amigo o un hermano con experiencia que te pueda aconsejar en ciertas cosas que a veces pues tú no sabes muy bien qué hacer. Proverbios 20:18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Aquí la palabra consejo, y en los demás versos de Proverbios, consejo, viene de una palabra hebrea etza, se dice, y significa consejo, pero también significa prudencia. O sea, no tomar algo arrebatadamente, sino que vamos a tomar consejo. ¿Ok? Por decir, lo adecuado cuando vayas a comprar algo que es muy fuerte, ya sea un auto, una casa, lo mejor es que te informes. Empieza a leer muchas cosas y también si puedes, ¿qué? Consulta con una persona que es experta en bienes raíces. Por decir, yo escuchaba a un hermano que él quería comprar un auto de segunda mano. Ves que las agencias tienen ese tipo de cosas que venden autos de segunda mano. O sea, son seminuevos. Me dijo, oye, yo quiero comprar un auto. Le digo, mira, yo no sé de esas cosas. O sea, ¿me lo dices? Ok, yo te recomiendo que consultes a alguien que sí sepa. Yo no sé de autos. O sea, yo nunca he comprado un auto. Entonces él me dijo, mira, es que yo estaba leyendo y escuché con un hombre que salen buenos esos autos, pero a los autos hay que darles mantenimiento. ¿Ok? Hay que darles mantenimiento. Cada cierto kilometraje hay que darles mantenimiento. Y al final, haciendo cuentas, hermano, el auto seminuevo me sale más caro. O sea, lo que voy a pagar con el nuevo se compensa a 2 años. Y a 2 años, con un auto que no es nuevo, voy a estar pagando más. Entonces, se supo asesorar. Entonces, mejor decidió esforzarse un poco más y comprarse un auto nuevo. ¿Por qué? Se supo aconsejar. Se supo dar información de tal modo que pueda que tomar una buena decisión. Entonces, una buena decisión, hermanos, se toma con muchos consejeros prudentes, ¿ok? Porque digo, hay que ir con gente que sabe. Porque si te dejas aconsejar por alguien que toda su vida anda papaloteando, no te puede dar un buen consejo porque ni él mismo sabe qué hacer. Debes rodearte de gente que sepa qué hacer, que tenga experiencia. Pero también, algo muy importante, que vamos a hablar más adelante, que tengan temor de Dios. Que tengan temor de Dios. O sea, y hay gente, aún no cristiana, que es muy recta. O sea, es gente que no le gusta robar. Y también de ellos puede escuchar consejo, ¿eh? O sea, no solamente de gente a la mejor cristiana, sería mejor cristiana, pero hay gente que es muy sabia en ciertas cosas de la vida, ¿ok? Un refrán dice así, 4 ojos ven mejor que 2. ¿Verdad? Un ejemplo concreto de esto es Roboam. Roboam, cuando el pueblo se acercó con él y le dijo, disminúyenos el peso de los impuestos y te vamos a servir, dice que él primero fue con los hombres ancianos y los ancianos le dijeron, hazlo, redúcele los impuestos y te van a servir, pero después se fue con los jóvenes de parranda de él. ¿Y sabes qué le dijeron? No, ¿sabes por qué? Porque si le dices que sí, te vas a ver débil. No, diles que tú vas a ser más severo con ellos. ¿Y qué pasó? Siguió ese consejo y ¿qué pasó? Perdió la mitad del reino. Este viene por escuchar consejo de alguien. Pues en el contexto, retomando, vamos a retomar ahí, en el contexto vemos al suegro de Moisés poniendo en orden su casa, es decir, trayendo a su esposa, a sus hijos, para que esté con ellos. Pero ahora el suegro de Moisés ve su trabajo de Moisés. Ahora lo va a ver, qué va a hacer, cómo se desempeña dentro de su trabajo. Pues empezamos ahí, dice, aconteció que al día siguiente
se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Ahí juzgar significa enseñar, pero también tomar una resolución entre dos personas. Eso significa. Pero ahora imagínate, él era el único juez y había 2 millones de personas esperando ser juzgadas. Era un trabajo extenuante. Era un trabajo, sin tú nada más con tus 2 hijos, ya terminas bien agotado. Imagínate, 2 millones de personas. Dice, y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? En traducción viviente la pregunta es, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Qué logras? Ahora, ¿qué te imaginas que vio su suegro de Moisés en él? ¿Qué te imaginas que vio? Mira, hermano, muchas veces si hay algo que cansa mucho es atender gente. Cansa mucho. O sea, los que han trabajado en departamentos así, donde tienes que atender a gente como recursos humanos, o no sé, que estés en una mesa y estés recibiendo nombres y estés recibiendo credenciales y papeles y que a dónde vaya, qué área, información y todo eso, es extenuante porque hay gente que no entiende. Y hay gente que quiere que se hagan las cosas como ellos quieren que se hagan. En serio, o sea, si vieras allá en México, no. O sea, tú les explicaste cómo van a hacer el proceso y se saltan 2, 3, 4 pasos y ya lo hicieron. O sea, si hay algo, hermanos, que cansa mucho, es atender gente. En serio. Entonces, ¿qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué crees que vio el suegro de Moisés en él? Cansancio. ¿Se te imagina estar ahí, estar allí y a ver si tenía tiempo para comer? Y a ver si tenía tiempo para ver a su familia? No tenía tiempo. Se dedicaba desde la mañana hasta la tarde, ¿qué? Estar allí juzgando, atendiendo gente, viendo qué va a hacer aquí, viendo qué va a hacer allá. Entonces las preguntas, hermanos, que hizo el suegro de Moisés son válidas y tenemos que hacerlas también nosotros. Primera cosa, ¿cuáles son tus prioridades? Tienes que ordenar bien, ¿cuáles son mis prioridades? Porque a lo mejor también tienes esto de Moisés, a lo mejor estás tan dedicado, a lo mejor no al trabajo, pero a otras cosas que no son la prioridad. ¿Qué cosas son tus prioridades? Ahora, si ya lo tienes bien definido, pregunta, la segunda pregunta es, ¿las estás haciendo solo? ¿Qué leímos la semana pasada en Eclesiastés? Ay del solo, porque cuando caiga no habrá quien le levante. Moisés, tarde o temprano, ¿qué? Iba a pagar las consecuencias, hermanos. Porque si hay algo que debilita y algo que enferma a un ser humano, es el estrés. Es el estrés. Y hay trabajos, hermanos, que a lo mejor físicamente no son estresantes. Pero, hermano, yo te voy a decir algo. Cuando tú trabajas con la mente, estar leyendo, estar viendo papeles, se dice que estar trabajando con la mente es equivalente a que tú corras de aquí a Puebla 2 veces. O sea, muchas veces piensan que no, pues está sentado, no hace nada. Hermanos, el trabajo es así de la mente y que son estresantes, te acaban. Si no, ve a los presidentes, te invito a si por ahí en internet, ve a Barack Obama cuando inició su mandato y velo cuando termina. Están todos así, más blancos de la cabeza, más arrugados, hasta más flacos. ¿Por qué? El estrés en el que viven. ¿Sabes que Barack Obama cuando estaba en la Casa Blanca dormía 5 horas? 5 horas. O sea, ¿te imaginas todos los problemas que él tenía? Era el presidente de la nación más poderosa del mundo. Y tenía que tomar
decisiones aquí, decisiones allá, que ya se levantó una huelga aquí, que ya se levantó otra huelga allá, que tienes amenaza de bomba por acá, que otros te quieren mandar a matar. ¿Te imaginas el estrés en el que viven ese tipo de personas? Así estaba Moisés. ¿Sabes qué pasa con ese tipo de gente? Tarde o temprano se van a morir. Una de las cosas que debemos aprender en el ministerio, hermanos, y como servidores, es que tienes que entender que la gente, solamente Dios la puede cambiar. Muchas veces pasa que el ministro se casa con los problemas de la gente. Así de que, ay, pues pobrecito, el hermano perdió el trabajo y tú estás ahí como alma de Dios y no comes y eso. Eso es malo porque tú te vas a morir. ¿Por qué? Porque no es correcto que hagas eso. Porque eso es estrés para ti. Y tarde o temprano eso va a pegar a tu salud. O sea, no quiere decir que seas desinteresado y que, ay, no me importa. Ah, sí me dijo, pero, no. O sea, ¿quién es el que va a resolver todo eso? ¿Tú puedes? Si así fuera, pues ¿para qué requieres a Dios? Porque cuando tú vienes al consejero, uno te tiene que guiar a Dios. Tiene que decir, mira, ¿no tienes trabajo? Ok, Dios no te va a dejar. Pero tienes que hacer esto, esto y esto. Tienes que confiar en Dios, tienes que tener fe. ¿Qué es fe? Ok, confío en Dios, pero voy a hacer lo que me toca. ¿Qué me toca? Buscar trabajo. Busca trabajo. O sea, ok, te corrieron aquí, pero tienes que buscar, hermano. Tienes que buscar trabajo. Y Dios te va a dar. ¿Confías que Dios te va a dar? Sí. ¿Dios no te va a dejar? No. Ok. Entonces busca trabajo. Pero yo te digo, no, hermano, mira, aquí te vamos a mantener y toda la cosa. Lo que estás haciendo es hacer que la gente confíe en ti. ¿Sabes cómo se le llama eso? ¿Cómo que se le llama? Idolatría. Tú debes confiar en Dios. Tú debes confiar en Dios. Ahora entonces, dice ahí, 18:15. Le responde aquí Moisés, Éxodo 18:15. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. A ver, pregunta, ¿por qué venían a Moisés? La respuesta es porque lo consideraban profeta. Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿Cómo puedes tú ver o cómo se veía que Moisés era profeta? Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 17. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 17. Yo también lo que dice aquí. Aquí está hablando del profeta Samuel. Pero fíjate, Samuel, Dios lo levantó en una época donde dice que no había visión con frecuencia, o sea, no había tantos profetas. Entonces dice ahí, y Elí le dijo a Samuel, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Y miren lo que dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció. Eso es importante, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir conoció? Comprobó, significa, comprobó. Se convenció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces, cuando tú vas a pedir un consejo o alguien te va a aconsejar es porque has entendido tres cosas. Número uno, que Dios está con él. Que Dios está con él. ¿Qué quiere decir que Dios está con él? Que tiene comunión con Dios. Que se ve que tiene comunión con Dios, que conoce a Dios. ¿Okay? Número dos, que la palabra de Jehová está en su boca. O sea, te tienes que dejar aconsejar por alguien que
pues sí conoce la Biblia. O te dice, no, hermanita, hazlo, o sea, ya Dios te va a ayudar porque ya sabes que ayúdate que yo te ayudaré. Y dices, ay, no, pues sí, la hermana sí me aconsejó, pero eso ni en la Biblia está. O sea, tienes que dejarte aconsejar por alguien que de verdad sí conozca a Dios. No que dice que tal vez lo conozca. Hay mucha gente que te dice, no, hazlo por fe. No, miren, la fe no es ciega, hermanos. La fe no es ciega. O sea, si te dice alguien, yo te aconsejo, hermana, que si tú te avientas de aquí, tú vas a volar. Hazlo por fe. Por fe, hermana. Si tú confías, tú vuelas. ¿Lo vas a hacer? Pero entonces no tienes fe. ¿Te das cuenta? O sea, no. La fe no es ciega. La fe no es tonta, hermanos. Tú vas a hacer, o sea, hacer las cosas por fe es hacer las cosas con principios bíblicos. ¿Ok? O sea, si tú dices, yo voy a hacer esto por fe, significa es que Dios te está dando las pautas para que tú lo hagas. No es porque vas a ciegas, no. O sea, aquí no es de que voy a comprar un auto por fe. No, hermanos. Para eso se requiere sabiduría, se requiere aconsejarte con gente que sí sepa del ámbito. Eso es lo que se requiere. La fe es para que tú te das cuenta por fe que Dios te está dando el crédito apropiado, tienes el sueldo apropiado, tienes lo que te vas a comprar es apropiado para tu familia, puedes pagarlo, porque pues, esas deudas son a años. O sea, tienes un trabajo seguro, que aunque te enfermes, ¿qué? Te van a seguir pagando, porque imagínate, si vives al día y vas a comprar un auto, como que está un poco difícil. ¿Te das cuenta? Eso se requiere cabeza, no se requiere fe. Entonces debes dejarte aconsejar por alguien que sepa la palabra de Dios. Y número 3, debes dejar aconsejarte por alguien que es fiel a Dios. Que es fiel a Dios. Por eso dijo, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, seguir un consejo malo, hermanos, es fácil, es fácil. Y tal vez te va a traer resultados inmediatos, pero vas a pagar las consecuencias. Éxodo 18, 16. Cuando tienen asuntos, dice, está hablando Moisés aquí, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Moisés presentó varias razones para hacer el trabajo como lo hacía. Número 1, porque buscan la voluntad de Dios. ¿Cómo era esto? Quiere decir que cuando venían a él, Moisés en algunas ocasiones entraba al tabernáculo. Y como Dios hablaba con él cara a cara, Moisés le preguntaba a Dios qué es lo que tenía que hacer. Y Dios le respondía y le enseñaba una ley. Entonces salía Moisés y se las enseñaba. Y así lo hacía. Eso significa que buscan la voluntad de Dios. Eso significa. Entonces, número 1, buscan la voluntad de Dios. Y número 2, aprovechaba la ocasión para resolver las disputas entre ellos. O sea, enseñarles. Enseñarles. Pero ¿qué estaba haciendo Moisés? Algo muy importante, descuidando a su familia. Y eso pasa con muchos hoy, el día de hoy, hermanos. Muchos por el ministerio descuidan a su familia. Y el pastor está en la iglesia y los hijos desperdigados. Y eso pasa mucho. ¿Sabes quién le ocurrió esto? Elí. Elí era el sumo sacerdote, pero sus hijos, ¿qué? Dice, no temían a Dios. Otro que le pasó esto, lamentablemente, Samuel. Samuel, cuando fue viejo, dice que puso a sus hijos como jueces, pero les gustaba, ¿sabes qué les gustaba? El soborno. Ay. Quiere decir que Samuel, por el ministerio, ¿qué? Descuidó su casa. Descuidó su casa.
Entonces eso es lo que estaba pasando con Moisés. Seguimos adelante ahí, Éxodo 18:18. Dice, desfallecerás del todo tú. Y también este pueblo que está contigo. Aquí la palabra desfallecer o desfallecerás viene de una palabra hebrea nabel. Dice nabel, que significa secarse. Secarse. Este es interesante. Figurativamente, la palabra hebrea significa ser necio. Significa desmayar. Significa fallar, fallar. ¿Qué debemos entender, hermanos? Que somos humanos. Moisés también era humano. Y no podía siempre solo. Tal vez en ese momento sí podía. Pero más adelante sus fuerzas, sus ojos y sus pensamientos iban a menguar. Eso es algo que no nos ponemos a pensar, hermanos. Yo también he estado viendo eso aparte en muchas iglesias. Pues obviamente empezó el pastor, casi siempre el pastor inicia como a los 38, 40 años. Todavía tiene mucha fuerza para hacer una obra. Pero va llegando a los 60 y ya empieza a menguar. Ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene el mismo entendimiento, las mismas fuerzas para ir a cierto lugar y hacer ciertas cosas. El problema es que no preparó a nadie. No preparó a nadie. O sea, no discipuló a alguien y decirle, oye, el Señor me está mostrando como Moisés a Josué, como Elías a Eliseo, prepararlos, ¿para qué? Para que ellos retomen o hagan las cosas que él ya no puede hacer. Eso también pasa con los padres. Si tienen hijos, tienen que enseñarles cómo son, cómo es la casa, que a veces hay que pagar deudas, que a veces hay que tomar un taladro, tomar un martillo. Eso es parte de la enseñanza como hombres. Pero eso pasa en muchas iglesias. Yo apenas me enteré de una que murió el pastor y la iglesia desapareció. ¿Sabes por qué? No había nadie. Yo también de otra que el pastor venía un poco de lejos y como eran nada más como unas 15 personas, les dijo, no, ¿saben qué? Decidimos que ya no les vamos a venir a dejar estudio. Y por ahí hay otra iglesia, si quieren váyanse para allá. Entonces dice que los hermanitos ahí no se fueron, pero ya no tienen pastor. Y cuando les vas a esa iglesia y les preguntas, oye, ¿y quién es el pastor aquí? Cristo es nuestro pastor. O sea, imagínate el pensamiento de alguien, de unas personas que no están preparadas. Entonces te digo, la misión del pastor, hermanos, la misión del pastor es preparar gente. Y para eso está el instituto. Pero ya cuando Dios nos diga, oye, prepara a este más minuciosamente, entonces Dios nos irá dando cómo prepararlo. Pero eso es importante. Por eso le está diciendo su suegro a Moisés, vas a desfallecer. O sea, o atiendes asuntos o preparas gente. ¿Cuál de las dos? Ahora, pregunta. ¿Acaso Moisés no sabía de cómo delegar responsabilidades? Sigue diciendo ahí, versículo número 19. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Pregunta, ¿acaso no sabía eso Moisés? Pues sí, eso se lo enseñaron en Egipto. Entonces, ¿por qué a Moisés se le pasó este detalle? Porque a veces estamos tan presionados con muchas cosas, hermanos, que a veces las cosas pequeñas pasan por alto. ¿Y sabes ahí qué necesitas? Un amigo. Para que te haga ver lo que a veces pasa desapercibido. Eso es lo que se requería.
sea, obviamente Moisés sí sabía hacer eso. Pero era tanto el trabajo, estaba tan extenuado, estaba tan estresado, que no se daba cuenta que necesitaba ayuda. Y el suegro, ¿qué le dijo? Mira, las cosas se hacen de esta manera. Ahora te voy a hacer una pregunta aquí. Otra cosa. ¿Quién se hubiera atrevido a corregir a un hombre que bajo la dirección de Dios había traído plagas a Egipto, dividido el mar, traído agua y pan en el desierto y conducir a 2 millones de gentes? ¿Quién se hubiera atrevido a decirle, oye Moisés, estás mal? Ahora, viene otra pregunta. ¿Por qué si Moisés hablaba con Dios directamente en el tabernáculo, por qué Dios no le dijo? ¿Por qué Dios no le dijo, oye Moisés, estás mal? Pon jefe así sobre el pueblo para que te ayuden. ¿Por qué Dios no le dijo? ¿Por qué vino su suegro a decirle? Te lo voy a responder. Porque algo que tenemos que desarrollar, hermanos, es un corazón enseñable. No lo sabemos todo. Debemos desarrollar un corazón enseñable. O sea, debemos entender que Dios nos va a enseñar toda la vida. Tú debes desarrollar un corazón enseñable, ¿eh? O sea, que tenga deseos de aprender, que tenga deseos de ser aconsejado, de equivocarse menos. Tienes que tener ese deseo, porque aquel que no se deja aconsejar o aquel que piensa que él solo puede, va a fracasar. Debes desarrollar un corazón enseñable. O sea, fíjate, Dios estaba probando a Moisés, porque ¿qué podía hacer Moisés? Rechazar el consejo de su suegro. ¿Por qué no? El suegro viene a mí y me dice, yo soy el líder, ¿cómo me vas a venir tú a enseñar? Yo hablo con Dios. A ver, si Dios quisiera lo que tú dijeras, ¿por qué no me lo ha dicho a mí? Porque, hermanos, hay unas cosas que Dios te las dice por la palabra, pero hay otras cosas que te las dice por tu líder. O sea, la mayoría de veces Dios te va a hablar por la Biblia, pero otras veces te va a hablar por tu liderazgo. Otras veces te va a hablar por las circunstancias. Otras veces, hermanos, a veces Dios te va a hablar por un incrédulo. A veces el incrédulo nada más pasó o en tu trabajo te dijo, oye, mira, yo vi esto y esto y esto y fíjate, no vayas a comprar eso. Y tal vez te está aconsejando algo que tú tienes en la mente que quieres comprar. Y pasa un incrédulo y te dice, oye, mira, yo apenas compré esto y no, ¿sabes qué? Me salió muy mal. No lo compres, no lo hagas. Y es un incrédulo. Pero a veces Dios te puede hablar, pero tienes que tener un corazón enseñable. Tienes que desarrollar eso, porque si no te dejas enseñar, vas a fracasar. Ahora vamos a ver las cualidades que tenían estos hombres que van a ayudar al líder. Número 1, dice ahí, varones de virtud. Varones de virtud. Aquí la palabra virtud significa fuerza. Fuerza. Significa hombres de fortaleza. Hombres valientes. ¿Sabes por qué se requiere la valentía, hermano? Porque hablar con una gente no es tan sencillo, y más cuando está mal. O sea, no es tan sencillo de que ve y dile que arregle su vida. No, pero es chanito. Y hombre, ¿qué de armas tomar ese hermano? No sé, tú ve y dile. Por eso se requiere ser valiente, hermanos. Debe ser gente, eso significa, gente de virtud significa gente que estudia. En el caso nuestro, debe ser gente que estudia la Biblia, que se prepara. Debe ser gente que esté dispuesta a sacrificar
algo por la obra de Dios. Eso significa. Esa es gente de virtud. Por eso a muchas mujeres, hermanos, como lo que fue Ruth y fue Esther, se les llamaba mujeres virtuosas. ¿Sabes por qué? Porque estaban dispuestas a sacrificar algo con tal de obedecer. Hermanos, mujeres de esas, muy pocas. Porque la mujer que quiere hacer su voluntad, quiere hacer lo que ella quiere hacer, no está dispuesta a sacrificar. ¿No? O sea, no, yo por eso estudié. Yo no estoy dispuesta a sacrificar esto por un hijo. O sea, no, la verdad no. Porque existen guarderías, existen gente que cuida a mis hijos. Bueno, después vas a pagar las consecuencias. Después las vas a pagar. Ese es tener virtud, hermanos. Ser gente con fuerza, es decir, que saben trabajar, que sepan resolver problemas. Eso significa gente de virtud, que sepan resolver problemas. Número 2, otra cualidad que debían tener es que sean temerosos de Dios. Significa, un hombre temeroso de Dios es alguien que aborrece el mal. Proverbios 8:13. Alguien que es temeroso de Dios es alguien que aborrece el mal. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Traducción viviente. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. O sea, alguien que es sabio es aquel que se aleja del lenguaje perverso, de la corrupción, de la arrogancia. Significa que son hombres íntegros, que son hombres que tienen y que Dios ha puesto orden en su vida. Eso significa que teman a Dios, no significa que nunca se equivoquen. Pero también, la palabra hebrea yaré, que es de temerosos, significa moralmente reverentes. Eso significa moralmente reverentes. Otra cosa, otra cualidad que debían tener estos hombres, varones de verdad. Varones de verdad. Aquí la palabra, esta frase, varones de verdad, viene de una palabra hebrea, emet, y significa alguien que es confiable. Alguien que es recto, que está estable. Es decir, que debe ser gente de confianza, a la que le puedas confiar cierta tarea y tú sabes que lo va a hacer. Deben ser gente que pongan la razón antes que el corazón. Eso significa varones de verdad. Significa alguien que tenga seguridad. Otra cualidad que debían tener, que aborrezcan la avaricia. Uy. Aquí la palabra hebrea es betza y significa alguien que le gusta el pillaje. Esa es una palabra española. Pillaje significa alguien que es lo que se le decía a alguien que robaba en los bosques. Dice, es que nos pillaron, significa se abalanzaron, nos rodearon, se abalanzaron y nos robaron todo. Significa aprovecharse de la situación. Con eso estamos muy familiarizados, ¿no? Cuando no, pues yo lo quiero ayudar, joven, yo lo quiero ayudar, pero pues ayúdeme y yo lo ayudo. ¿Te imaginas un juez así? De que no, pues, vengo a resolver mi asunto. No, sí, pero yo lo quiero ayudar, pero no me deja que lo ayude. Es un hombre que ama la avaricia. Es un hombre que se aprovecha de la situación. Alguien que tiene avaricia, hermanos, es que se empieza a aprovechar de su posición. Se vende al mejor postor.
Se vende al que más dinero le dé. Obtiene ganancias injustas que no vienen de su trabajo, sino vienen de negocios que involucran ir a los inocentes. Y esto más se ve porque siempre en una situación llega un rico y un pobre. Y si ese hombre ama la avaricia, ¿quién va a ganar? El rico, aunque el pobre tenga la razón. Sigue diciendo, 18, 21 y 22. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. A ver, ¿cuál es el propósito de todo esto? Llevar la carga del pueblo entre todos. Estos hombres serían llamados el tribunal menor. Se les llamaba el tribunal menor. Pero cuando el tribunal menor no podía resolver, entonces iban al tribunal mayor. ¿Quién era el tribunal mayor? Moisés mismo. (18:23) Y si esto hicieres, Dios te lo mandará, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo lo que le dijo. Ahí están las dos cosas que debes hacer con un consejo. Número 1, saber escuchar. Te están aconsejando. Saber escuchar significa cállate y debes escuchar lo que te están diciendo. Y número 2, ¿qué? Hacerlo. ¿Cuántas cosas podemos evitar, hermanos, si prestamos atención? Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree. El simple todo lo cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Lenguaje actual de ese verso, Proverbios 14:15. La gente tonta cree todo lo que le dicen. Ay. La gente sabia piensa bien antes de actuar. Ahorita te lo voy a repetir otra vez. La gente tonta cree todo lo que le dicen. Así que si te crees todo lo que te dicen, pues bueno, por ahí andamos. La gente sabia piensa bien antes de actuar. El sabio conoce el miedo y se cuida del peligro. ¿Eres sabio? Conoces el peligro y te cuidas. Pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. Proverbios 22:3 Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Lenguaje actual. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Quién es un inteligente? El que recibió el consejo y que dice, no, sí, ¿y qué hace? Lo evita. Pero el tonto, ¿qué hace? Dice, el necio en su propia opinión es más sabio que 10 que sepan aconsejar. Por eso te digo, o sea, podrás estar rodeado de mucha gente que sí sepa, pero si no sabes escuchar, no importa. Hermanos, el que tiene fe prevé el mal que viene sobre los pecadores y mira a Jesucristo como su refugio y se asegura de estar en comunión con Dios. Terminamos, 18:25 de Éxodo. Escogió Moisés varones de virtud,
de entre todo el pueblo, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. Voy a decir aquí algunas cosas como conclusión. Qué gran bendición es tener un suegro así. ¿Ah? Que nos sepa aconsejar. Qué gran bendición sería, ¿verdad? Pero hoy a veces suegros sirven solamente para echar a perder las cosas. Qué gran bendición es tener un suegro que te sepa aconsejar y te diga, mira, las cosas se hacen así. Qué bendición, hermanos, es tener amigos donde hay consejo, ¿no? Donde hay apoyo, donde te digan, mira, esto se hace mejor así. Qué gran, y si no tienes de esos, pues pídele a Dios que te ponga amigos de esos, ¿no? Que te digan, oye, mira, ¿quieres dejar eso? Sí, hazle así. Qué gran bendición tener de ese tipo de amigos. Pero también, hermanos, qué bendición es que el que está mal sepa recibir consejo y ponerlo por obra. O sea, ¿cómo te sientes cuando tú dices un consejo y el hermano lo hace o la gente lo hace y ves que le dio buenos resultados? Pues te sientes bien. Te voy a contar una anécdota. Yo en el gimnasio hay maneras de hacer ejercicios. O sea, por eso te preguntan, ¿has hecho ejercicio alguna vez? ¿Más antes has hecho ejercicio? Y cuando la gente dice, no he hecho ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es que te vamos a poner un peso no muy grande porque no estás acostumbrado. Entonces se te aconseja que hagas, al principio debes hacer como se te marca, porque si no puedes causarte una lesión porque no estás acostumbrado a cierto tipo de ejercicio. Pero ahí ves al joven, ¿no? Le ponen cierto peso. ¿Y qué dice el joven? No me pesa. Yo creo que aguanto más. Es que él no me conoce, no conoce mi fuerza. El instructor no conoce mi fuerza, que yo aguanto más. Y hermanos, es la comedia del día que ves al chavo que se lastima la cintura, se lastima el hombro, se le cae la pesa. Yo he visto gente que se le cae la pesa en el cuello. ¿De qué? De que no aceptan el consejo. ¿Por qué? Porque se quieren sentir muy fuertes, se quieren sentir Hércules. Fíjate, ¿quién paga las consecuencias? Él. ¿No? ¿Qué se le dice al joven? Dedícate a estudiar. Dedícate a estudiar. Este es el tiempo de que estudies, que aprendas. ¿Pero qué dice él? Él no sabe. Mis papás no saben. Yo hago con mi vida esto porque yo sé lo que hago. No sabes lo que haces. Pues hermanos, muchas veces las personas que se encuentran saturados de trabajo en la obra de Dios hoy podrían aprovechar esta lección. Dios nunca pidió que el líder espiritual llevara toda la carga sin ayuda. Entonces, hermanos, pues si Dios está llamado a algo, prepárate, porque Dios un día te va a llamar. A lo mejor a tratar asuntos, tal vez menores, pero asuntos. Y van a venir a ti y te van a pedir un consejo. Y si a lo mejor no tienes ese punto, pero si hay gente que venga y te pida un consejo, tienes que darle un consejo ¿qué? Bíblico. Dale un consejo bíblico, no de que, no, pues mi abuelita Chonita me dijo que una vez me aconsejó. No. Si tú estás viendo que a veces Dios te manda gente para que tú la aconsejes, pues estudia. Estudia para aconsejar bien. Porque si no aconsejas bien, ¿qué pasa? Vas a ver cómo la vida de muchos de esa gente se va a destruir. Porque no aconsejas bien. Un buen consejero debe estudiar, debe estudiar la Biblia. Estudia la Biblia. Medita en Dios. Lee, ten porciones de lectura. Porque si no, pues vas a ver a muchos hasta de tus compañeros de escuela que se van a perder porque no les supiste dar un buen consejo. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.